¿Cuántos nos están honrando con su presencia? Por favor, sea un amigo, una amiga que por primera vez está viendo la casa de Dios, ¿puede levantar su mano, por favor? Queremos conocerlo, queremos conocerla. Este sector, alguien nos está visitando por primera vez o después de muchos meses o años. Por aquí, este sector, alguien nos está visitando. A ver, sin temor, sin vergüenza. Muy bien, Gloria. Hay una señorita, una niña también. Qué bueno, hay una persona que nos honra con su presencia. Dele un caluroso aplauso. Gloria al nombre del Señor. Este turno es el turno de valientes. Conversaba con el pastor Augusto. Es el turno de hombres y mujeres valientes. Y por cierto, tenemos que estar despiertos, atentos a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra del Señor? Y es evidente, se nota, se percibe, los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor están con sus ojos bien abiertos, gloria al Señor. De su corazón abierto, su mente abierta, sus ojos abiertos a recibir la palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, quiero invitarles a que abramos la sagrada palabra del Señor y busquemos el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, versículo 42 hacia adelante. Marcos 10, 42 hacia adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Lo encontraron, hermanos? Muy bien. Mas Jesús, llamándolos, les dijo. ¿Qué les dijo Jesús llamándolos a sus discípulos? Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será, ¿qué cosa? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué vino el Hijo del Hombre, sino para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El tema que quisiera en esta hora considerar es la alegría de servir. Puede que de repente podamos cambiar el título, podemos decir el gozo de servir, el placer de servir, el privilegio de servir, la gran responsabilidad de servir. Puede usted colocarle el mejor título. Lo cierto que el mensaje de esta tarde va a depender de estos versículos que acabamos de nosotros leer. La palabra del Señor tiene muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca del servicio. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús, en el monte de las bienaventuranzas, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El salmista David, en ese conocido capítulo 100 de los Salmos, también habla diciendo: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia, ¿de qué manera? Con regocijo. Quiero leer este
fragmento de una dama, ella es chilena, poetisa, donde escribe una prosa, digamos así, una narración, y de alguna manera da la impresión que esta mujer utiliza el pasaje último, el versículo que acabamos nosotros leer, con lo que respecta al propósito más grande que el Señor pudo mostrar, que Él vino a servir. Atención, dice en el título, la alegría de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve la tierra, sirve el agua, sirve el calor, etcétera. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, realízalo tú. Donde hay un favor que se pueda hacer, hazlo tú. Donde se pueda brindar una sonrisa de bondad, bríndala tú. No caigas en el error que solo se ganan méritos en los trabajos grandes. Hay pequeños servicios que son muy provechosos. Por ejemplo, señalar una dirección, reemplazar a quien tiene que ausentarse por justa razón, visitar a quien está de luto, felicitar a quien está alegre, saludar con cariño y saber dar una respuesta amable. Cuando las pequeñas gotas del mar de la amargura se juntan para invadirnos, juntemos los pequeñitos granos de arena de alegría que son las demostraciones de aprecio y cariño, y con ellas haremos una muralla que tendrá las olas de la tristeza. Gabriela Mistral, la autora de esta prosa. Lo cierto, queridos hermanos, cuando nosotros vamos al episodio, al capítulo 10, desde el versículo 35 hacia adelante, se nos narra lo siguiente. De los versículos 35 hacia adelante nos habla acerca de la pretensión de Juan y Jacobo. Dice así la palabra: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: considérenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Observemos detenidamente las pretensiones, el deseo, de alguna manera ambicioso, de estos hermanos Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo y de Salomé. En el capítulo 20, solamente los menciono para que ustedes se den cuenta el contexto. En el capítulo 20 de Mateo se dice que fue la madre quien le dice al Señor Jesús: concede de que mis hijos se sienten al lado tuyo en tu gloria. Lo cierto, hermanos, que esta pretensión nos hace ver de alguna manera una pretensión humana, una pretensión ambiciosa, una pretensión egoísta, una pretensión carnal, podríamos nosotros llamar. Tanto es así de que ellos querían ocupar el mayor importancia en el reino de Jesús. Hermanos, esta pretensión no está lejos del ser humano, que muchas veces busca la forma, la manera, cómo figurar, cómo prevalecer, cómo estar sobre otros. Y si es posible, tener la supremacía sobre los demás.
De alguna manera yo veo, hermanos, que estos hombres, Juan y Jacobo, demuestran cierta arrogancia, cierto orgullo que es causante precisamente en estos tiempos de discusiones, de peleas, de divisiones, de separaciones. Lamentablemente destruyendo familias, destruyendo hogares, destruyendo matrimonios, inclusive dividiendo, destruyendo congregaciones, aún pueblos y naciones. En las Escrituras nosotros hallamos ejemplos, vuelvo a decir, malos ejemplos de naciones y personas que también tenían esa ambición, esa pretensión. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, 12 al 14, 17, 18, observen lo que dice la palabra del Señor. Repito, no sé si está en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Dice la palabra: no sucedas que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y como consecuencia de la sobreabundancia que el Señor Dios estaba concediendo a esa nación, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor: y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de cada servidumbre. Y fíjese lo que dice el siguiente versículo 17 y 18: y digas en tu corazón. ¿Qué van a decir en su corazón? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. En la lectura claramente ya se puede ver, se puede observar que esta nación fue, podríamos decir así, que fue súper bendecida por Dios. Y no está mal en ser bendecidos por Dios. Nadie se puede enojar cuando Dios lo bendice. Nadie puede estar disconforme cuando Dios te bendice. O hay alguien aquí que puede enojarse cuando Dios lo bendice. Lo cierto es que ese Dios, ese es nuestro Dios. Él le encanta proveer, Él le encanta suplir, Él le encanta bendecir. El problema está en nosotros. El problema está en esa nación que se orgulleció por todo lo que abundaba, por todo lo que Dios le concedía, y también puedo decir, por mi fuerza, por mi poder, por mi mano, tengo lo que tengo. Así es el ser humano, ¿verdad? Es reacio, no sabe agradecer a Dios. Eres un ejemplo. Dice el siguiente ejemplo de un hombre también que demuestra en la palabra del Señor, un hombre orgulloso, un hombre arrogante, altivo, Nabucodonosor. Eso lo hallamos en Daniel 4, 29 al 33. Donde Dios le aplica una especie de una enfermedad llamada hipertricosis. Vuelvo a repetir esta enfermedad: hipertricosis, o síndrome del hombre lobo. Ustedes lo pueden allí investigar en su internet. ¿Cuántos de los años 70 vieron alguna vez esa película, El hombre lobo? Y casi no podían ni dormir por haber visto esa película. Y todos los que han visto esa película saben cómo ese hombre humano como nosotros, y de pronto se transforma en una bestia, un animal.
Y cuando vamos a este pasaje del capítulo 4, el cual lo acabo de mencionar, y vemos a Nabucodonosor precisamente infectado por esa enfermedad. Miren lo que dice, o lean o escuchen lo que dice la palabra. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Observen esa expresión: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Por decir, para gloria mía. No lo hacía para la gloria de Dios, sino para la gloria de Él. En otras palabras, podríamos afirmar de que este hombre Nabucodonosor se convirtió en un ególatra. Él quería ser la atracción, él quería ser la estrella, él quería estar sobre demás. Pero gloria al Señor, aquellas personas que han venido a los pies del Señor, desde ahí hemos aprendido que la estrella, el más grande, se llama Jesucristo. Aleluya, a su nombre. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vi una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía. ¿Qué comía? ¿Viste? ¿Qué comía? Que comía hierbas como los bueyes. Y su cuerpo, ¿qué pasaba con su cuerpo? Se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de ¿qué? De águila, y sus uñas como de las aves. Pero observen el versículo 37. Frente a esa vanagloria, frente a ese egolatrismo, ese orgullo, dice el 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico. ¿A quién glorificaba Nabucodonosor? Al Rey de los cielos, porque todas sus obras, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son sus obras? Verdaderas, gloria al Señor, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria al Señor. Otro ejemplo de una demostración, una conducta adversa a Dios, adversa a Jesús, lo vemos en Diótrefes. Diótrefes, personaje que se ha pregnizado por su mal ejemplo de causar división a través del no sometimiento a sus líderes espirituales, e inclusive con una serie de calumnias, como lo que ocurre hoy también en muchas personas que no quieren someterse a Dios, que quieren vivir a su forma, a su manera, a su costumbre, a sus ideas, pero no a la manera de Dios, y menos a su palabra. Dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser, ¿qué cosa? El primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe los hermanos a quienes quieren hacerlo. No los deja y los expulsa de la iglesia. Aquí este hombre
claramente nos habla de que no ejerció una autoridad conforme a Dios. Aquí este hombre nos demuestra ser autoritario. Él manda más. Y nosotros, hermanos, iglesia del Señor, no hemos aprendido así de Jesús. Amén o no amén. Pero volviendo a la palabra del Señor, en el versículo 38 de Marcos, dice: entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: podemos nosotros también ceder de este sacramento de la Santa Cena. Por decir, explicando un poco más, significa que este acto de la Santa Cena representa, ¿sabe qué representa? Representa martirio, representa sacrificio, representa aún hasta la propia muerte. Sin darse cuenta, Jacobo y Juan dicen: sí podemos beber de la copa que tú bebes, sí podemos inclusive ser bautizados con el bautismo que tú, Señor, has sido bautizado. Pero también el bautismo representa algo. El bautismo representa obediencia. ¿Me escuchan, hermanos? El bautismo representa obediencia. La cena o beber de la cena del Señor representa sacrificio. Sí podemos hacer lo que tú haces, Señor. Y efectivamente se cumplió sus palabras, que sí podemos. En Santiago, en este caso en Hechos 2, 1 al 2. Observen lo que le sucedió a Santiago. Hechos 12, 1 al 2. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. ¿Qué dice versículo 2? Y mató. ¿Qué dice? Y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de quién? Hermano de Juan. Lo mismo también, de alguna manera, de algún modo, también va a experimentar Juan. Juan, por la historia bíblica, también fue martirizado, también fue llevado como un reo, como un criminal, como un malhechor a una isla inhabitable, rocosa, llamada Pasmos. Eso lo hallan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos. ¿Por causa de quién? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ambos sufrieron, ambos pasaron terribles dificultades. En el caso de Santiago, claramente hemos leído, ¿verdad?, que fue muerto, fue decapitado. La diferencia es que Juan murió de ancianidad, pero él también pudo experimentar cautiverio, desprecio y rechazo y tantas cosas más. En el versículo 39 de Marcos 10, ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, observen por favor este versículo 40. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está, ¿qué cosa? Preparado.
Le voy a leer otra versión y me encantó comparar, porque siempre es bueno, ¿verdad? Cuando no hay algo claro en el versículo que estamos estudiando, es bueno comparar con otro versículo, pero otra traducción. Fíjese lo que allí. Jesús le responde a los discípulos en cuanto a sentarse al lado de él, a su derecha, a su izquierda. En su pretensión de estar con el Señor, dice el Señor: pero no me corresponde a mí a decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Gloria al Señor. Como diciendo: yo no soy la persona encargada de poder designar, decidir, escoger quiénes en mi gloria estará ganado mío. Pero lo cierto, quien puede, quien tiene, quien sabe, aquellos que estarán al lado de Él, solamente es el Padre Celestial, nuestro Dios grande y fuerte y todopoderoso. Aleluya. A mí no me digan, dígale a Dios. Él sabe, Él conoce. ¿Qué sucedió con esta pretensión? En el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, cuando lo oyeron los 10, me imagino que ahí estaba Pedro, Juan, en este caso Judas y los demás. Comenzaron, ¿qué pasó en sus corazones de ellos? Comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. ¿Sabe lo que se produjo? Se produjo un cisma. De hecho, cuando ocurre esta pretensión de la carne, trajo como consecuencia discordia o desavenencia entre los discípulos. Por cierto, eso es lo que separa. Eso es lo que divide. Eso es lo que trae malestar. Es el orgullo, la arrogancia. Es lo que destruye a la familia. Es lo que destruye el matrimonio. Es el que destruye a ese líder que, por cierto, quiere servir, pero de pronto viene algo a su mente, a su corazón. Y como alguien decía vulgarmente, se cree el último botella de gaseosa de la Coca-Cola, podríamos decir así, en el desierto. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en el versículo 42, observen lo que el Señor hace. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es natural, es normal que las autoridades humanas civiles es alguien que está sobre todos, alguien que manda, que ordena, que hace lo que desea hacer, y por lo tanto sus súbditos están ahí a la merced de ese comandante, de ese jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, es el número 1. 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. A su nombre, hermanos. Es eso la postura que nosotros como hijos, mujeres como hijas de Dios, debemos adoptar. Gloria al Señor. Bien es cierto, todos los que estamos aquí, gloria a Dios, somos útiles para el Señor. Nadie piensa, nadie crea de que usted es inservible, es inútil. No, jamás de los jamases. Somos útiles para la gloria de Dios. Pero tampoco no nos da
Dios la oportunidad de imponer, de prevalecer, y menos da lugar a la arrogancia o al orgullo. 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervos de todo. Hermanos y hermanas, una posesión que nosotros hemos adoptado al venir al Señor es que somos siervos del Señor. ¿Y sabe lo que significa siervo en su etimología? La palabra siervo en su etimología significa esclavo. Pero no esclavo del pecado, gloria al Señor. No esclavo de eso. Ahora somos esclavos de Jesucristo, aleluya. Ahora Él es quien nos gobierna. Ahora Él es quien nos dirige. Ahora Él es quien nos, aleluya, está a nuestro lado. Jesucristo, gloria al Señor. El Señor, el versículo 45, aquí se puede observar el propósito principal de Jesús. El propósito principal de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto decimos amén? Jesús hace entender, pero antes, por favor, el Salmos 80, 17. Aquí se cumple algo del Señor, porque el Hijo del Hombre, esta palabra Hijo del Hombre, hay otras mencionadas Hijo de Dios, ¿verdad? Siervo de Dios. Salmos 80 y 17 dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo. ¿Qué clase de hijo? El hijo de hombre, para que a ti afirmaste. Repito, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre, para ti afirmaste. El salmista David ya estaba, gloria al Señor, proyectándose, gloria a Dios, al Hijo de Dios, que descendía de un linaje, ser humano igual como nosotros. Cuando dice la palabra que el Hijo de Dios vino no para ser servido, sino para servir, ¿sabe lo que estaba indicando el Señor? Estaba indicando que la verdadera grandeza consiste en servir a otros, gloria al Señor. La verdadera grandeza es en servir a otros. En Filipenses, en el capítulo 2, 5 y 6, esta palabra es impresionante. Esta palabra es desafiante. Dice la palabra: la actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Qué diferente, ¿verdad? Qué abismal diferencia cuando lo vemos a nuestro enemigo Satanás, que se enorgullece, ¿verdad? Que se enaltece, que se engrandece, y como consecuencia de ese orgullo, de ese enaltecimiento, el Señor lo humilla. Pero qué diferente, o qué diferencia entre Jesús. Jesús se humilló y Dios lo levantó y lo exaltó para la gloria de su Padre Celestial, aleluya. Algo importante que nosotros tenemos que entender con lo que respecta a lo que Jesús dijo acerca de su oficio, su tarea de servir y no ser servido.
Primero, que el servicio debe hacerse de todo corazón. En Segunda de Crónicas 31:21 me llamó la atención este pasaje bíblico. Dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo. ¿Cómo lo hizo Ezequiel? ¿Cómo lo hizo? De todo corazón, y fue, ¿qué cosa? Prosperado. El servicio para Dios, hermanos amados, no es como que si alguien le impone, le obliga, le amedrenta, haz esto, haz el otro, sino consecuencias terribles vas a hacer. El servicio para el Señor tiene que hacer con un corazón voluntario, gloria al Señor. Así como ustedes se han demostrado venir acá a la iglesia, a este culto. ¿Alguien los obligó a venir? ¿Alguien les amenazó a venir? ¿Alguien le dijo: vayan a la iglesia y van a ser premiados con $500? ¿Qué sería, no? Pero vinieron, hermanos, porque hay una buena y positiva voluntad en su corazón. Aleluya. Así también es el trabajo para el Señor. Así también es el servicio para el Señor. Así también nos vamos contentos y gozosos a nuestro grupo familiar. Así también vamos a nuestro líder y le decimos: sí, hermano, aquí estamos para ayudar, aquí estamos para evangelizar, aquí estamos para brindar un texto bíblico, una tarjeta, qué sé yo. Aquí estamos, lo hacemos de todo corazón. Pero también algo importante que escuchar es que el servicio debe ser cumplido, debe ser concluido. Primera de Crónicas 28:20 lo afirma diciendo: dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hay quienes equivocadamente, erradamente, como decir, tira la toalla, renuncian. El servicio de Dios, hermanos y hermanas, es irrenunciable. El servicio de Dios es para siempre, a su nombre. Así como se empieza, tenemos que seguir hasta cuando el Señor nos diga: hasta aquí llegaste. Anoche estuve en un velorio de un hermano que partió a la presencia del Señor. Hasta en los días que he podido ver a mi hermano aquí temprano en el culto quechua, he podido entender de que este hermano, Fortunato se llama el hermano, demostró al estar en su ataúd el pasaje que está en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Aleluya. No es tiempo, hermanos, de dudar de Dios. No es tiempo de dudar del llamado de Dios, ni tampoco darnos el lujo de decir: hasta acá nomás. Hay que seguir, hay que perseverar, porque quien te llamó no fue el hombre, quien te llamó fue Dios. Aleluya. Dios no pasa por alto nuestro servicio. Así es. En Nehemías 13:14 hallé eso. Dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. El Señor jamás olvida el trabajo de amor que hacemos por Él. Jamás.
aunque tú creas y pienses que el trabajo que haces para Dios es insignificante, el Señor lo toma en cuenta. Así es, el Señor lo toma en cuenta. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Hebreos 6:10. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero todavía volvemos, hermanos, al propósito más grande de Jesús. Aparte de que Él dijo que Él no vino para que le sirvamos, sino para servir. El segundo gran propósito es que Él dio su vida en rescate. ¿En rescate por quién? ¿Por todos o por muchos? Ahí les agarré. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él dio su vida en rescate por muchos o por todos. Pero cuando usted lee la palabra del Señor, usted encuentra de que Él vino a rescatar y dar su vida en rescate por muchos. Por todos Él murió. Por todos Él derramó su sangre preciosa. Por todos Él sufrió en la cruz del Calvario. Y de entre los muchos, gloria al Señor, son hombres y mujeres que vienen, aleluya, y aceptan a Jesucristo y le siguen hasta el final, gloria al Señor. Porque no todos, hermanos, valoran el sacrificio que el Señor hizo. Claro, se acuerdan que Él vino, Él murió en una cruz, le insultaron, pero no aceptan, no admiten que esa muerte, gloria al Señor, fue para que Él viva. No admiten, no aceptan que esa maldición que el Señor llevó sobre Él, tú y yo tengamos bendición, gloria al Señor. El Hijo de Dios dio su vida en rescate por muchos. Para nosotros no nos costó ni nos cuesta la salvación, pero para el Señor Jesús sí le costó. Le costó su propia sangre, le costó su propio cuerpo, le costó estar semidesnudo con vergüenza en una cruz. Le costó llevar toda la maldición de antes, de ahora y después del mundo, de los hombres, para que ahora, gloria al Señor, alcancemos esperanza y vida eterna en Cristo Jesús, aleluya.